Hola, somos el grupo conformado por Isamar Segura y Nicole Pérez y les estaremos hablando acerca de los números complejos. Un número complejo es una entidad matemática que viene dada por un par de números reales. El primero, x, se denomina la parte real y el segundo, y, la parte imaginaria. Los números reales se representan por un par de números entre paréntesis, como los puntos del plano, o bien en la forma usual, x más y, como está en la parte del ejemplo aquí abajo, donde y se denomina la entidad imaginaria o la raíz cuadrada de -1. El matemático francés René Descartes fue el primero en enfatizar la naturaleza imaginaria de los números, planteando que uno puede imaginar tantos números como ya se dijo en cada ecuación, pero a veces no existe una cantidad que coincida con lo que imaginamos. No obstante, la conceptualización de los números complejos se remonta al siglo XVI gracias al aporte del matemático italiano Girolamo Cardano, quien demostró que teniendo un término negativo dentro de una raíz cuadrada se puede obtener la solución a una ecuación. Hasta ese momento se creía posible conseguir la raíz cuadrada de un número negativo. Los números complejos son muy importantes, si bien su aplicación en el día a día no es tan directa como la de los números reales. Pero los números complejos, por su componente imaginario, son importantes porque permiten trabajar mucha precisión en áreas específicas de la ciencia y la física, tal como ocurre con la medición de los campos electromagnéticos, que constan de diferentes componentes eléctricos y magnéticos y que requieren pares de números reales para describirlos. Ya esto pueden ser visto como un número complejo. La forma polar de un número complejo es otra forma de representar un número complejo. La forma z es igual a a más b y es llamada la forma coordenada rectangular de un número complejo, como podemos ver en el ejemplo. El eje horizontal es el eje real y el eje vertical es el eje imaginario. Encontramos los componentes reales y complejos en términos de r y ángulo, donde r es su longitud del vector y el ángulo es el ángulo hecho con el eje real. Para buscar la longitud del vector, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, que es r al cuadrado será igual a al cuadrado, que será nuestra parte real, más b al cuadrado, que será nuestra parte imaginaria. Y al obtener este resultado, vamos a obtener que z va a ser igual a r y el argumento. Por otra parte, tenemos la forma trigonométrica de escribir el número complejo a más bi, donde r es el coseno del ángulo más y seno del ángulo, como está en la pantalla, siendo r el módulo y el ángulo el argumento de a más bi, como dijimos en la diapositiva anterior. Ahora bien, en la diapositiva anterior mostramos cómo buscar el módulo, que era a través del teorema de Pitágoras. Pero ahora vamos a ver cómo buscar el argumento para poder utilizar ese resultado en nuestra forma polar y trigonométrica. El argumento de un número complejo a más bi no nulo es el ángulo que forma el eje x positivo con el vector que une el origen de coordenadas con el punto a, b, que se denota arco de a más b y. Como podemos ver en la pantalla, la fórmula que utilizamos para buscar el argumento es arco tangente, entre paréntesis, vamos a multiplicar el resultado
de B entre A, tomando en cuenta que A debe de ser diferente a 0. Muy bien, ahora vamos a continuar con las operaciones que podemos realizar con números complejos. En este caso vamos a ver suma, producto y cociente de dos números complejos. Cuando se suman dos números complejos, la parte real es la suma de las partes reales de los complejos sumandos y la parte imaginaria es la suma de las partes imaginarias de los sumandos. En palabras más sencillas, vamos a sumar la parte real con la parte real de ambos números complejos y la parte imaginaria con la parte imaginaria de ambos números complejos. Como podemos ver en el cuadrito de arriba, tenemos el primer complejo, a más bi, y más el segundo complejo, c más di. Sumamos a más c y también sumamos b y d, sacando la i como factor común, ¿verdad? Entonces simplemente sumamos los coeficientes y eso nos da nuestro resultado. Ahora veamos dos ejemplos. En el primero tenemos 3 más 2i como el primer complejo más 4 más i, que es el segundo complejo. Vamos a sumarlo y simplemente sumamos la parte real con la parte real, que serían 3 más 4 más la parte imaginaria con la parte imaginaria, que serían sus coeficientes, serían 2 más 1 y, ¿verdad? Entonces, eso da como resultado 7 más 3i. Sencillo. Ahora en la parte de abajo tenemos un segundo ejemplo, donde tenemos 4 más 2i, como el primer complejo, menos el segundo complejo, que sería 2 menos 3i. Parte real con parte real, que sería 4 menos 2, y parte imaginaria con parte imaginaria, que sería 2 menos 3, y, ¿verdad? Sin olvidarnos de la i, porque es la parte imaginaria. Entonces, eso da como resultado 2 más 5i. Dicho esto, pasamos al producto de dos números complejos. Este se realiza aplicando la propiedad distributiva del producto respecto de la suma y teniendo en cuenta que i elevado a la 2 es igual a menos 1. Como vemos arriba, en el primer cuadrito, tenemos la fórmula, o por así decirlo, la demostración de cómo se realiza ese producto. Tenemos dos complejos y vemos que al multiplicarlo tenemos la parte real del primer complejo multiplica a ambas partes del segundo complejo, o sea, tanto la parte real como la parte imaginaria. Y la parte imaginaria del primer complejo también hace lo mismo con el segundo complejo. Quiere decir que también voy a multiplicar mi parte imaginaria tanto por la parte real como la parte imaginaria del segundo complejo. Veamos un ejemplo. Esto es muy sencillo tomando en cuenta de que es la misma forma en la que nosotros multiplicamos binomios en álgebra. Como pueden observar en el cuadrito de la derecha, tenemos un ejemplo con números complejos. Tenemos que el 2, que es la parte real del primer complejo, multiplica tanto la parte real como la imaginaria del segundo complejo, y tenemos que la parte imaginaria hace lo mismo. Entonces vamos a ver un ejemplo que tenemos aquí, que es 2 más 5i por 4 menos 3i. Entonces comenzamos la multiplicación. 2 por 4, 8. Y 2 por menos 3i, menos 6i. Entonces, con la parte imaginaria ahora tenemos 5i por 4, que sería 20i positivo, ¿cierto? Y tenemos el 5i por menos 3i, que sería menos 15 i al cuadrado. Tomando en cuenta que i al cuadrado es igual a menos 1, como vemos abajo, vamos reduciendo términos semejantes y como resultado tenemos 23 más 14i.
Y por último tenemos el cociente de dos números complejos. Y bueno, para dividir números complejos, en este caso forma binómica, se multiplica numerador y denominador por el conjugado del denominador y se realizan las operaciones correspondientes. Así como podemos ver en la imagen de arriba, tenemos un complejo entre otro complejo y nos fijamos que para poder realizarla copiamos en la misma operación. Sin embargo, el denominador vamos a cogerle su conjugado, que en este caso sería c menos di, y vamos a multiplicar tanto arriba como abajo. Así realizamos la multiplicación y procedemos a realizarlo. Vamos a ver un ejemplo. Ok, tenemos 5 menos 2i entre 3 más i, que para realizarla tomamos el conjugado del denominador. El denominador es 3 más i y su conjugado es 3 menos i, y lo vamos a multiplicar tanto por el numerador como el denominador. Y va a ser igual, en el numerador va a ser igual a 15 menos 11i más 2i al cuadrado. Y en el denominador sería igual a 9 menos i al cuadrado. Entonces, recordando que i al cuadrado es igual a menos 1, comenzamos a realizar nuestra operación y al final nos da como resultado 13 sobre 10 menos 11 sobre 10 i. Y con esto finalizamos. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.